Un hospital se da cuenta de que está teniendo problemas en la comunicación del equipo que trabaja en él. Entonces, el director decide realizar una serie de dinámicas un fin de semana donde todos se juntan y empiezan a hablar qué opina cada quien el uno del otro, lo típico, ¿no? O de esas cuando te tiras hacia atrás y toda la comunidad te levanta y te atrapan a ti y no te dejan que te caigas. Pues bien, la meta de seguridad del paciente número 2 no habla de este tipo de dinámicas para mejorar la comunicación. Habla en particular del proceso en secuencia, escuchar, escribir, leer y confirmar en ciertos momentos durante la atención que son críticos para la atención del paciente. Una persona acude a un restaurante a desayunar y pide unos huevos revueltos con jamón. Y entonces el mesero le dice, ok, ahorita se los traigo. Al rato le entrega unos huevos estrellados con tocino. ¿Te has puesto a pensar por qué puede suceder esto? Ve a un restaurante y fíjate si el mesero hace lo siguiente. Tú pides tu alimento, el mesero lo está escribiendo, ya sea en un medio físico, una hoja o algún medio electrónico. Y entonces después de que él lo anota, te lo repite. Y cuando te repite la orden, te dice, ¿es correcta su orden? Y tú le dices, sí es correcta si coincide con lo que tú has solicitado. Este es un proceso en la vida real de escuchar, escribir, leer y confirmar, ¿sí?, una orden que se está dando o una petición. Esto no es muy diferente a lo que pasa durante la atención de los pacientes. En alguna ocasión, siendo yo parte de una organización, nos tocó al equipo de trabajo ser parte de un evento centinela en el cual estaba involucrado este proceso. Fíjense, era un paciente que había llegado al área de urgencias por diagnóstico de probable sangrado de estómago. Se le hacen laboratorios de urgencia para saber el tratamiento a seguir. Y el médico que estaba tratando quería saber la hemoglobina del paciente para entonces poder decidir qué era lo que se le iba a hacer. Lo recuerdo y todavía es impactante para mí. Ansioso por tener los resultados, llama al laboratorio y le dicen, sí doctor, ya tengo los resultados de su paciente. La hemoglobina está en 7 gramos por decilitro. Y entonces el médico dice, ok, está perfecto. Cuelga el teléfono. El médico había entendido que lo que le estaban comunicando era un resultado de 17 gramos por decilitro de hemoglobina. El paciente tenía 7. Estamos hablando de una diferencia de 10 gramos por decilitro. Su actuar terapéutico entonces, con base en esa información, fue mantenerse conservador y solamente administrar medicamentos para ese caso. El paciente de manera súbita termina cayendo en paro cardiorrespiratorio por el choque y muere. Y posteriormente supimos que era porque tenía una hemorragia masiva del estómago y del esófago. ¿Qué hubiera pasado entonces si realmente el médico hubiera entendido la importancia de este proceso y en lugar de decir, ok, ya entendí cuánto trae de hemoglobina y colgaba, hubiera dicho, a ver, voy a escribir en este lugar donde está establecido, ok, yo entendí 17 gramos por decilitro. ¿Qué hubiera pasado entonces? La persona que estaba dando el resultado en el laboratorio hubiera dicho, no doctor, yo no le dije 17, le estoy diciendo 7. Entonces seguramente el médico hubiera dicho, ah caray, anota el 7 y le dice, ok, entonces ¿me estás diciendo que el paciente tiene 7 gramos por decilitro de hemoglobina? El actuar terapéutico hubiera sido otro y seguramente el desenlace de este caso hubiera sido otro. Imagínense, morir por el hecho de que somos seres humanos y que no se hizo el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar. Ejemplos como este ocurren todos los días durante la atención, cuando se dan las indicaciones en el pase de una guardia, cuando se dan indicaciones para los cuidados de enfermería de un paciente, cuando se da por teléfono la prescripción de la dieta de un paciente y N cantidad de ejemplos. En mi experiencia, yo les puedo hablar que en alrededor de las más de 100 evaluaciones que he hecho de manera externa como evaluador externo y de manera interna en las organizaciones donde me desempeño, les puedo comentar que una de las áreas de oportunidad más grandes que hay es primero que la organización identifique realmente los momentos en los que es importante y necesario realizar el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar. Recordemos que las metas internacionales de seguridad del paciente se deben de realizar en ciertos momentos clínicos que son importantes para la seguridad del paciente. Y en el caso de esta meta número 2, se debe de realizar cuando se dan órdenes verbales o telefónicas, cuando se dan resultados de laboratorio o de gabinete
por vía telefónica. Y cuando nos referimos a telefónica, también es el teléfono celular. Entonces, es durante estos momentos en los que se ha identificado que cuando se corta la comunicación resulta poco efectiva y por lo tanto puede dañar a un paciente. Es importante realizar estas actividades de escuchar, escribir, leer y confirmar en esa secuencia, porque nos podemos llevar la vida de los pacientes de por medio. Otro punto que es sumamente importante para esta meta es establecer cuál va a ser el lugar donde cada persona va a escribir las órdenes verbales o los resultados de laboratorio en el caso de que realmente esté autorizado para recibir estas órdenes o resultados. Y estandarizar no significa que todo el mundo va a escribir en el mismo lugar, en el mismo formato, en el mismo cuaderno. No, sino que hay que definir dónde van a escribir los médicos titulares, los médicos residentes, los médicos pasantes en el caso de que puedan hacerlo, el personal de enfermería, jefes de enfermería, enfermería operativa, personal de laboratorio, personal de dietología, etcétera. Que ellos identifiquen las áreas donde siempre lo van a estandarizar. Porque imagínense que diga un proceso o una política. Es política de este hospital que todas las órdenes verbales se deban de escribir en la bitácora de enfermería. Ok, y resulta que en ese hospital los médicos residentes también pueden recibir indicaciones de sus médicos superiores, de sus maestros. Pues entonces ya los veo corriendo por la libreta de enfermería para poder escribirlo ahí. Pues no es necesariamente. Estandarizar también es hacer que se haga en los momentos y en los lugares que se dijo que se iba a hacer, así sea por diferentes roles. No necesariamente significa que es un solo lugar para todos. Esto es sumamente importante, identificarlo, establecerlo y también evaluarlo en sus organizaciones. Si bien errar es humano, lo que no se vale es no aprender del error. Y ya han pasado muchos errores, ya lo hemos dicho previamente, como para no aprender que esto realmente importa e impacta en los procesos de atención y en el resultado que le damos a nuestros pacientes en salud. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo aquí, en este botón rojo de suscribirse. Y recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, para que por favor nos sigas y podamos seguir compartiendo nuestras experiencias sobre seguridad del paciente. Nos vemos en el próximo video.